y como ya no me dedico a ello, pero he estado mucho tiempo en el ámbito político, permíteme que se lo cuente como si fuera un recuento electoral. Porque en la historia de Sevilla hay como 6 grandes partidos, cada uno con un porcentaje de votos en cuanto al número de años que su protagonismo ha durado en la historia de la ciudad de Sevilla. La historia de la ciudad de Sevilla, en el libro encontrarán datos, se remonta mucho antes de 1000 años antes de Cristo. Mucho antes. Mucho antes. Hay una protohistoria de Andalucía, hay una protohistoria de la ciudad de Sevilla al que se dedica la primera historia secreta del libro. No obstante, por acudir a las fuentes más conocidas y reconocidas, podríamos decir que la ciudad de Sevilla ya existía en los tiempos en los que se sabe que había sido elaborado ese magnífico tesoro que es el tesoro del Carambol. El tesoro del Carambol está datado aproximadamente 900 años antes de Cristo, con lo que todo indica que la ciudad de Sevilla ya existía y ya tenía un recorrido histórico en el año 1000 antes de Cristo. Hasta el momento presente han pasado 3000 años. Pues bien, esos 3000 años han estado muy bien repartidos en 6 grandes épocas históricas, a modo de partidos políticos, cada cual con su porcentaje de la historia en función del número de años que su dominación de la ciudad ha durado. En primera instancia, la época tartésica. Posiblemente viene de antes, pero en cualquier caso, en el año 1000 a.C., los tartesos estaban en estas tierras y habían desarrollado una cultura muy floreciente. Cultura floreciente que llegó a su máximo exponente con el rey Albo Antonio, del que también se habla en el libro, en torno al año 550 a.C. Después de Albo Antonio, el mundo tartésico tuvo un rápido decaimiento y alrededor del 450 a.C. se considera que el imperio tartésico tuvo su declive y su ocaso, siendo sustituido por la época de dominación turdetana. Desde el año 1000 hasta el año 450 a.C. hay unos 550 años. Si coge la calculadora, un 18% aproximadamente de los 3000 años de historia de la ciudad de Sevilla. Posteriormente se inicia la época turdetana, que fue más corta, en cuanto a que duró hasta la llegada romana, hasta la batalla de Ilipa, hoy Alcalá del Río, donde las tropas romanas vencen a los turdetanos y conquistan ya todo este territorio. Por tanto, los turdetanos dominaron esta zona desde el año 450 a.C. hasta el año 206 a.C. a Julio César. Bueno, como excusa muy importante, Julio César no ha sido el único, se enamoró tremendamente de estas tierras. No está bien recogido en su biografía, pero él vino aquí para ejercer cargos públicos en 2 ocasiones. Y en una de ellas, cuando ya él aspiraba al título de César, tuvo razones fundamentadas que en el libro se narran para destruir la ciudad. Porque la ciudad, por una serie de motivos, se le rebeló en su contra, a pesar del gran cariño que le tenía y de las muchas cosas que había hecho por Hispali. Pero se le sublevó. Y de hecho, debido a la confabulación de la ciudad de Hispali, una buena parte de sus tropas fueron pasadas a cuchillo. Cuando Julio César reconquista la ciudad de Sevilla para el Imperio Romano, tenía motivos más que suficientes para destruir la ciudad, y no lo hizo. No lo hizo, declaró su amor por la villa e incluso hizo algo extremadamente importante: darle título propio y jurídico de ciudad en el ámbito romano, con los mismos derechos, por ejemplo, que la propia Roma. A partir de ese momento, cualquier nacido en la ciudad de Sevilla era ciudadano romano de pleno derecho y por tanto podía, como ciudadano romano, tener todas las aspiraciones legítimas, entre ellas ser emperador, cosa que hasta ese momento alguien nacido en estas tierras no podía acceder. A partir de Julio César, los nacidos en estas tierras pueden ser emperadores romanos. Oye, y no lo desaprovechamos, hasta el punto que eso se produce en el año 60 aproximadamente antes de Cristo, pero nos da igual. Vámonos al año 206, cuando llegan los romanos a estas tierras. Pues bien, desde que los romanos llegan a estas tierras, año 206, hasta el declive, año 476 después de Cristo, ni más ni menos que el 11% de ese periodo, los emperadores fueron de aquí. Ni más ni menos que el 11%. Es el caso de Adriano, es el caso de Trajano, es el caso de Teodosio, y es el caso de un emperador menos conocido, pero al que yo tengo una gran estima, Marco Aurelio, que es verdad que no era nacido en sentido estricto aquí, nació en Roma, pero su familia paterna era de aquí. La dominación visigótica, la dominación árabe. Al mundo árabe se le dedican 5 historias secretas en el contexto del libro. Algunas con nombres propios, mejor dicho, la mayoría con nombres propios. Específicamente,
Geber, quizás poco conocido por la mayoría. Geber fue un gran maestro y matemático y filósofo árabe, posiblemente nacido en Damasco, y que llegó a la ciudad de Sevilla unos 20 años después de la conquista árabe de la villa. Y se ubicó ya para siempre. Ya nunca volvió a salir de nuestra ciudad. Aquí escribió la mayor parte de su obra, unos 400 libros aproximadamente, y a este señor se le considera, por ejemplo, el padre del álgebra o el padre de la alquimia moderna. Y como alquimista, como matemático, muy interesado por la astronomía. Hay documentos que ponen de manifiesto que allá por documentos que son del siglo XVI, que ponen de manifiesto que Geber, una de sus grandes preocupaciones fue montar en Sevilla un observatorio astronómico, posiblemente el primero de Europa en funcionar. ¿Sabéis dónde ubicó Geber ese observatorio astronómico? Pues en la construcción que posteriormente fue utilizada por los propios árabes, siglos después, para construir la torre principal de la mezquita. Es decir, hay datos de investigación histórica que ponen de manifiesto que el origen de la Giralda fue precisamente un observatorio astronómico. Observatorio astronómico, a su vez, que posiblemente tiene su engarce con una construcción también precedente, un magnífico faro. Un faro que adornó la ciudad de Sevilla cuando Sevilla era una hermosa isla en medio del enorme lago Liguro-Ligustino que batía sus aguas. De Felipe IV, en la época de los Austrias menores, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, la situación económica y política de España es muy convulsa, enormemente convulsa. Aunque España en esos momentos es toda la península ibérica, es decir, Portugal pertenece a España, está dentro del Reino de España. Pero la situación económica y política es muy convulsa. Los reyes han dado en tener validos, y esos validos, en ese momento histórico, están relacionados con la ciudad de Sevilla, porque el conde duque de Olivares, aunque nacido en Roma, está muy relacionado con nuestra provincia. Tanto es así que su nombre recuerda a la cercana localidad de la ciudad de Sevilla, que es Olivares. El conde duque de Olivares fue valido durante bastante tiempo de Felipe IV. El conde duque de Olivares temía enormemente, la separación de Portugal. Sabía que en Portugal había una línea histórica que tenía derecho a la sucesión en el trono y el conde duque de Olivares eso quería evitarlo a toda costa. Y se le ocurrió una estrategia sensacional, maravillosa. Buscó una familia de la alta nobleza española para enlazarla con la familia de la alta nobleza portuguesa que tenía el derecho dinástico de sucesión. Lo encontró en el caso español en la casa de Miña Sidonia y en el caso portugués en la casa de Braganza. En la casa de Braganza, Juan de Braganza, era el heredero legítimo al trono de Portugal si Portugal hubiera sido independiente en aquella época.